Guerreros SME Noticias del SME en frecuencia laboral 21 de abril del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 21 de abril del 2012, gracias por escucharnos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulu, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores en resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También es muy importante comentar que los trabajadores del sindicato de académicos de la Universidad de Sonora estallaron su huelga el día 19 de abril a las 5 de la tarde, esto por violaciones a su contrato colectivo de trabajo y en demanda de empleo de peticiones, incluyendo lo que son su revisión salarial. Entonces, desde estos micrófonos enviamos un saludo a los trabajadores académicos de la Universidad de Sonora y nos mostramos la solidaridad de Frecuencia Laboral a sus demandas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Importante que todos los trabajadores en el marco del 1 de mayo y lo que estamos por vivir para el 1 de julio en la jornada electoral, sepamos cuáles son las plataformas políticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ya vimos que los candidatos del PAN y del PRI coinciden en hacer una reforma laboral que elimina derechos ya consagrados en la Constitución, que es la contratación colectiva, con el salario remunerador, una serie de prestaciones, entre ellas la seguridad social, al imponer los contratos por hora, por tiempo de 3 meses o pago por horas, va eliminando todo lo que establece el tiempo de servicios como compensación por antigüedad para poder tener una salida decorosa cuando termine tu jornada laboral, que en el caso de los electricistas es a los 30 años, para alcanzar la jubilación. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que hizo un compromiso con la clase trabajadora el 4 de febrero de este año en Villa Nicolás Romero, plantea el respeto a la Ley Federal del Trabajo, el respeto a los sindicatos, de impulsar sindicatos democráticos que sean autónomos, que impulsar también el derecho de la elección de los dirigentes a través del voto directo y secreto. Plantea también el incremento anualizado a los salarios, 2% por encima de la inflación. Plantea que no se va a utilizar el tema de la toma de nota como un medio para mantener a los sindicatos en los fines que le interesen al gobierno. También plantea el tema de transparentar los recursos económicos de los sindicatos, entre ellos las cuotas sindicales, y plantea que no se va a utilizar la ley, dicen, para estar haciendo juicios largos en contra de los trabajadores, sino que va a haber realmente una justicia para los propios trabajadores. Ahí lo tenemos por escrito, es su propuesta de trabajo, y lo que sí ha venido insistiendo en todo el territorio, que uno de los problemas que va a resolver la inseguridad del país es generar empleos. Él se está comprometiendo a generar 1 millón de empleos por año, que permita reactivar nuestra economía, y con salarios por encima, 2 puntos por encima de la inflación, y esto va a permitir entonces avanzar, porque el problema es de fondo. Se han perdido, vemos los datos, en el sexenio de Calderón, se han perdido, y Fox, 700,000 empleos formales, y los que se han creado son empleos informales. Se han cerrado, vimos los datos del año pasado, se cerraron 160,000 empresas en nuestro país. Entonces el presidente del empleo resultó ser el presidente del desempleo, el presidente de la pobreza, el presidente de la sangre y el presidente de la entrega del patrimonio nacional a los intereses extranjeros. En otra información, para defender los derechos de quienes entregaron su vida laboral al servicio de luz y fuerza del centro,
se realizará el próximo miércoles 25 de abril del 2012 la Asamblea Magna de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el compañero Carlos Magariño, representante propietario principal del grupo de jubilados. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, Lourdes, muchas gracias por el espacio. Compañero Martín, buenos días. Efectivamente, hay una cuestión que tiene que ver con este decreto de Calderón, autoritario. Él no venía por los trabajadores exclusivamente, me refiero a los trabajadores en activo. Lo real es que detrás de esa mascarada del decreto está buscando anular los derechos de los trabajadores jubilados y como consecuencia de ello llevarlos a una pensión solamente, tanto que las mentiras de Calderón y sus fundamentos para el decreto fue que era muy generoso el contrato colectivo de trabajo y por ende la cláusula 64. Yo creo que en ese sentido hay un intento muy fuerte de anular todos los trabajadores jubilados. Nosotros decimos que en esta posición el sindicato siempre ha manifestado su posición de intento muy firme de defender los derechos, y los jubilados estamos ahí en la jugada de poder desaparecernos. Si no se logra mantener el contrato colectivo, si los trabajadores en resistencia no logran reinsertarse laboral, viene sobre nosotros, sobre los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, en todo lo que es el asunto de los derechos. Por tal motivo, y buscando siempre la unidad de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, se hace una convocatoria amplia, abierta, para celebrar la cuarta Asamblea Magna de los Jubilados a las 11 de la mañana del miércoles 25 de abril en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, que está en la puerta 5 y va del Metro Ciudad Deportiva. Compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que reconocernos, es necesaria que consolidemos la unidad, es necesario el fortalecimiento de la dirección sindical. A partir de ello estaremos logrando que se reinserten a laborar los compañeros, pero estamos luchando muy efectivamente por mantener los respetos a las jubilaciones y a las cuotas diarias de jubilación. De tal motivo, Lourdes, que esta es nuestra intervención en este sentido. Agradecemos el espacio y que se me quede tiempo corto porque habría que comentar muchas cosas más, ¿no? Sí, si me repites dónde va a ser y a qué hora. Sí, es el miércoles 25 de abril a las 11 de la mañana en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, entrada puerta 5, parada del Metro Ciudad Deportiva. Ahí los esperamos a todos los compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, es muy importante esta asamblea porque se van a tomar una serie de acuerdos que se llevarán a la Asamblea General Extraordinaria del día siguiente, que es el día 26. Hay una Asamblea General Extraordinaria de toda la resistencia del sindicato, a partir de que hemos hecho un emplazamiento a la Secretaría de Gobernación por la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados el 13 de septiembre del año pasado con el extinto Francisco Bley Mora, donde los 3 puntos centrales es la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores, que no nos hemos liquidado respecto al decreto de extinción, es la agilización de los procesos judiciales de los 12 compañeros que siguen en la cárcel, y es resolver todos los pendientes que hay en la aplicación directa del contrato colectivo de trabajo, salarios, prestaciones de vengadas, jubilaciones ya de compañeros que se jubilaron y no les pagaron su finiquito, o su liquidación más bien, y también hay compañeros que ya cumplen con su tiempo de servicios para jubilarse. Hay otros compañeros que tienen 1 año, que han estado gestionando el pago, los familiares de compañeros que fallecieron y a la fecha no se les pagan sus prestaciones. Entonces es muy importante que todos los trabajadores acudan a la Asamblea General Extraordinaria. Esa va a ser al día siguiente, el día 26 a las 5 de la tarde en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, la de jubilados es también muy importante porque están en riesgo
tanto los derechos de los jubilados como el derecho de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en más información sobre jubilados y pensionados, se aprobó en la Cámara de Diputados algo que ya se había aprobado en el Senado, pero siempre es necesario que lo aprueben las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, para reformar la ley del IMSS y del ISSSTE a fin de que los trabajadores en retiro pongan como garantía sus pensiones y jubilaciones para acceder a créditos bancarios de la banca privada, bajo los criterios de la propia banca privada, lo cual fue avalado por la mayoría del PRI, PAN, PRD y los demás partidos. Los bancos podrán quitarles hasta 30% de su pensión como pago, pero según los diputados por el Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo y Mario Di Constanzo, en realidad esta reforma pone a los jubilados y pensionados a merced de la usura bancaria. Lo que están haciendo es utilizar a la gente para que entregue lo poco que alcanza a cobrar al final de su vida, dárselo directamente a los bancos usureros de nuestro país, que por cierto son los bancos más usureros que existen en el mundo. Estamos haciendo una modificación para que el pensionado pueda dar en garantía su pensión. Si el pensionado no da en garantía su pensión, no va a ser sujeto de crédito. Seamos claros, el único patrimonio de un pensionado estamos haciendo que lo ponga o que lo dé en garantía ante las instituciones más voraces de este país, ante la agiotista más fuerte que hay en este país, que son las instituciones bancarias. Y tenemos llamadas, Martín. Sí, nos llamó Miguel, un compañero de la Resistencia, dice que se debería tener un plan B si no ganara López Obrador, ya que son miles de trabajadores en Resistencia en espera de recuperar su trabajo. No hemos venido discutiendo las asambleas. Le pediría a nuestro compañero que se integrara a las asambleas que están ya programadas. Nos hemos estado reuniendo toda la semana explicándole las estrategias del sindicato a nuestra gente y cómo nos podemos incorporar a este acuerdo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con el SME de ganar la presidencia y la recuperación de nuestra fuente de trabajo y la reposición de luz y fuerza del centro. María Eugenia Beltrán, es madre de un esmeíta y pregunta que si hay servicio en la clínica 26 del Seguro Social o si todavía no funciona. Todavía no funciona, hay un programa que inició el día 9 de abril, es por 2 meses, para la reparación de los daños que sufrió la clínica 26 del sismo del día 20 de marzo. Los vamos a estar informando a través de la Prosecretaría del Servicio Médico, acaba de salir una circular y estamos dándole seguimiento a este tema. Bueno, Daniel Gutiérrez de Coyoacán pregunta qué plan de trabajo tiene para la clínica 26 y los que tienen derecho a este servicio, ¿dónde van a acudir? Ellos están acudiendo a las clínicas más cercanas, incluso hay una circular emitida ya por el Seguro Social para que todas las clínicas que más cercanas a los domicilios de los trabajadores puedan darles el servicio médico. Esa circular la pueden recoger en la Prosecretaría del Servicio Médico del Sindicato Mexicano de Electricistas y también en la Prosecretaría de Jubilados. Ezequiel Castro de Chimalhuacán dice que en su calle no tiene postería y en la semana personas del Comité de Electrificación le llevaron unos documentos que son del Gobierno del Estado de México y según los vecinos es contrato de luz. ¿Qué puede hacer? Pues no le están haciendo contratos de luz, simplemente ahorita hay programas de electrificación que en el marco de la campaña político-electoral, pues todos los gobiernos de los estados están jugando esa parte, de decirles que les van a llevar las electrificaciones cuando prácticamente es por el tema electoral, no hay liberación todavía de recursos para hacer todos los programas de electrificación de la red de distribución. Y Ramón Ramírez, el carpintero, dice que cómo es posible que a Miguel de la Madrid le festejen su muerte si la economía la dejó muy mal y a millones de personas sin trabajo. Él opina que fue un presidente traidor. Bueno, pues en la semana una de las notas internacionales importantes fue que la presidenta de Argentina expropió a una empresa que es propiedad de Repsol, que aquí en México Repsol, pues todo el gobierno de Fox y de Felipe Calderón ha tenido muchos contratos de obra y servicios para el sector energético y la Auditoría Superior de la Federación determinó que los contratos que hizo Pemex, al menos los que hizo Pemex, por $1,600 millones en inversiones en Repsol,
que es una empresa constructora propiedad de Juan Carlos el Rey Mata Elefantes de España, pues son ilegales. Y a pesar de que son ilegales, Felipe Calderón se puso a defender a Repsol, Martín. Sí, es una vergüenza para todos los mexicanos tener un presidente entreguista y agachón, donde cuestiona y critica esta acción de la presidenta argentina, donde prácticamente el tema del petróleo fue entregado a Repsol desde hace bastantes años, y se encargaron los de Repsol española al saqueo permanente de los hidrocarburos y del gas, a tal suerte que ha llevado a los argentinos a tener un déficit de gasolinas, de gas, de diésel y de todos los derivados del propio petróleo, y saquearon el sector petrolero, se cayeron las acciones de Repsol y ya estaban listos los de Repsol para vender acciones a los chinos. En ese momento fue cuando interviene el gobierno argentino y manda una iniciativa al Congreso para expropiar y recuperar los hidrocarburos para bien de su patria. Y nos preguntamos por qué el intervencionismo de Felipe Calderón, incluso de Peña Nieto en el Foro de América Latina, el Foro Económico, también dijo y criticó que lo que había hecho Argentina ponía en riesgo a América Latina. Hay intereses económicos. Felipe Calderón y todos los últimos 30 años han hecho negocios con las empresas españolas. El último que hizo Felipe Calderón con Repsol fue en el 2007. Les entregaron un contrato por 20 años para meter gas a nuestro país. Gas que se compra en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a México a $9 el millón de BTU. De este negocio, Felipe Calderón y su administración y con los españoles se meten a la bolsa 750 millones de dólares por año, y quien termina pagando somos todos los mexicanos. Ayer estuvimos en una comunidad en Guerrero, en un municipio con autoridades que les llaman ellos comisarios, y la CFE hay un hostigamiento permanente. Primero les llegaron recibos de 50 pesos, después de 200, después de 500, hoy están llegando recibos de 2,000 pesos a comunidades indígenas que no tienen empleo, no tienen dinero ni para comer, y le están cortando la luz, pero es todo por el tema del gas. Eso es lo que salió a defender Felipe Calderón. Todos los negocios que traen las españolas, no nada más en México, sino en toda América Latina. Esta es la reconquista de los españoles, gracias a presidentes como el que hoy tenemos en México. Bueno, y quiero comentarles que fue el 29 de marzo del 2012 cuando la Auditoría Superior de la Federación, que es la que supervisa las inversiones y el gasto público del gobierno federal, dijo que pues estas inversiones de petróleos mexicanos que ha autorizado el gobierno de Felipe Calderón con Repsol son ilegales. Bueno, ¿por qué subió el precio de la luz desde que Repsol está haciendo negocios con Felipe Calderón y su gobierno? Primero, aquí le quitaron también el subsidio a la electricidad. O sea, Felipe Calderón aprovechó el decreto con los partidos, que ya quedó muy claro para todos los mexicanos que fue un acuerdo del PRI y del PAN, el decreto ilegal de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, y aprovecharon para quitarle el subsidio. Lo que decía Felipe Calderón, que cada año le transferían a Luz y Fuerza 42,000 millones de pesos, ese dinero no era para los costos de operación y explotación de Luz y Fuerza del Centro, era dinero para subsidiar la tarifa eléctrica a partir de los costos de generación por gas. Hoy el 80% de la generación de electricidad en el país es a través de gas, y 55% es con las plantas de ciclo combinado, que son los 750 permisos que entregó el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Calderón, principalmente a otra española que se llama Iberdrola, que también tienen acciones del rey Juan Carlos de España. Muchos dicen, ¿para qué molestar al rey? Si aquí estamos sus esclavos todavía en México y en América Latina. Creo que es momento de que los mexicanos en la próxima coyuntura electoral pues tengamos que definir y sacar a estos españoles de nuestro país y cambiar el rumbo del propio gobierno, porque de contrario van a seguir. Ya dijeron los principales partidos del PRI y el PAN que si llegan van a impulsar las reformas que le hacen falta. Lo acaba de decir Peña Nieto, que si él llega, la apertura del sector petrolero, exploración y refinación,
La apertura del sector eléctrico y la reforma laboral son sus principales compromisos con las transnacionales y los empresarios. Eso lo haremos. Muchísimas gracias por escucharnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Les recordamos las dos asambleas del sindicato. Es el miércoles a las 11 de la mañana en la Magdalena Mixhuca, la asamblea magna de jubilados, y al día siguiente la asamblea general extraordinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas para tomar una determinación ante la respuesta que pudiera hacer la Secretaría de Gobernación a los acuerdos del 13 de septiembre. Guerreros SME.